Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un capítulo más de su podcast. Podría ser tú. El día de hoy han de saber que tenemos una invitada muy especial. Ya han estado con nosotros colaboradores de La Roca Radio, y de algunos otros movimientos digitales, ¿verdad? Que hay por acá. Pero el día de hoy nos acompaña nuestra hermana Annie. ¿Cómo está, hermana? Dios le bendiga, bienvenida. Bien, gracias a Dios, muchas gracias por la invitación y pues qué padre, ¿verdad? Que hay este espacio donde podemos platicar, ¿no? Claro. Y no, pues de nada, gracias a usted por aceptar la invitación. Y amigos, si nos están poniendo atención y nos notan un poquitín nerviosos, no pasa nada. Siempre los primeros minutos con los invitados son un poquito de nervio porque es la primera vez que están en un formato así, pero no se preocupe, siempre fluye la conversación. Así es. Sí, es un poquito difícil, pero gracias a Dios, primeramente Dios, ¿verdad? Esperemos que todo fluya de la mejor manera, ¿verdad? Para glorificar a Dios en todos los sentidos, que es el objetivo de nuestro, ¿no? Que las personas vengan, ¿verdad? Al Señor Jesucristo y que permanezcan en Él. Este, pues en lo personal, digo, yo conozco de Jesús desde los 3 años, me crié en una familia cristiana, se puede decir. Ajá. Y y pues yo creo que estaría, digo, si no hay problema hablar de ese tema de los inicios de mi vida, ¿verdad? Y hubo por allí un tiempo en el que nos alejamos del Señor, pero siempre, como dice la palabra, ¿verdad? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y aquí estamos para la gloria de Dios. Claro, digo, bendito sea el Señor que le permitió volver con lazos de amor a sus brazos, ¿verdad? Digo, en alguna ocasión todos hemos por ahí tenido algún tropiezo y precisamente quería un poco hablar con usted acerca de la restauración. Digo, yo soy un fiel creyente de que el Señor restaura las vidas y sé que usted también. ¿Le gustaría platicarnos un poco de cómo ha sido su testimonio, cómo fue su caminar con Dios, qué problemas tuvo por ahí? Sí, no, pues nosotros crecimos en una familia, en un hogar cristiano, como ya lo mencioné, y luego ya más grande, pues nos alejamos de Dios y tuve varios procesos difíciles en los cuales, pues sí, me empezó a dar como depresión y pues era una persona yo muy solitaria y pues todo eso empezó a afectar a mi vida y empecé tomando y pero pues llegó un momento en el que decidí buscar a Dios y Dios me escuchó y me ayudó. Digo, lo mejor es no pecar contra Dios, ¿verdad? Lo mejor, lo ideal, como dice la Escritura, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis, ¿verdad? Pero si alguno tiene pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y pues, el consejo que yo les puedo dar, ¿verdad? Es que en la medida de lo posible, no buscar a Dios, resistir al diablo, resistir la tentación de alejarnos de Dios, porque muchas personas piensan, ¿verdad?, que pueden pecar todo lo que quieran y volver a los pies de Cristo. Igual y sí, ¿verdad? Pero siempre hay una consecuencia que hay que pagar. Claro, digo, somos totalmente conscientes de que si pecamos Dios nos perdona, Sí, porque pues su gracia y su amor son infinitos para con nosotros, muchas veces sin merecerlo, pero también, como bien comenta, en la medida de lo posible debemos evitar el estar pecando. Muchas veces la juventud principalmente creo que son los que adolecemos de esto, los adolescentes y los jóvenes, que queremos tener este testimonio impactante que hemos escuchado tal vez de otras personas de que no, pues el Señor me rescató de las drogas, el Señor me rescató de esto, de aquello, y decimos, ah, yo quiero tener mi testimonio para contarlo. Sin embargo, creo yo que el mejor testimonio que puede tener un joven nacido en una familia cristiana, pues es nací en un hogar cristiano y nunca he dejado los pies de Cristo, ¿verdad? Como comentaba al principio, sé que pues todos nos hemos equivocado, todos hemos caído en algún bache, porque pues, somos humanos, somos falibles, así es. pero gracias a Dios pues hemos podido salir adelante, digo, eh, si no es mucha indiscreción la pregunta, pero ¿en qué momento de su vida empezó usted a alejarse de Dios? Cuando ya me empecé, ya estaba grande, de hecho, como a los 24 años, más 24. o menos, ya grande, me empecé a deprimir y me alejé de Dios y sí,
pues empecé a beber, ¿verdad? Le doy gracias a Dios que pues Dios es todopoderoso y no hay cadena que Él no pueda quebrantar. Yo vine al Señor con un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Me acuerdo bien que mi mamá me decía que recitara el Salmo 51 en las noches acostada, eso hacía y hablaba con Dios acostada porque había algo en mí que me impedía hincarme y acercarme a Dios, ¿verdad? Pero era la misma duda, ¿no? Porque Dios no es como nosotros. Pero había en mí una duda. Eso es lo difícil volver, porque uno piensa que ya eres inmerecedor, el enemigo a esa, pues te empieza a, a meter ideas, o sea, que uno no piensa que vienen de parte de él, ¿verdad? Sino que de uno. Y ideas de que no, pues ya no puedes regresar, o ya no hay perdón para ti, te has portado muy mal, ya no hay esperanza, y te sientes muy deprimido, ¿no? Porque quieres estar cerca de Dios, pero piensas que Él no te va a recibir, pero es una total mentira porque pues la Biblia dice, ¿verdad? Que al corazón contrito y humillado Él no desprecia, y así empecé. Y un día mi mamá oró por mí y de la noche a la mañana el Señor me quebrantó ese vicio. Una cosa impresionante, me hablaba la gente por teléfono a ver cómo le había hecho, porque a donde quiera que iba con mi botella, ¿verdad? Y todos impresionados y me decían, ¿cómo lo hiciste? Y tengo familiares que son alcohólicos y yo les decía, pues fue Dios quien quebrantó ese lazo porque Él es todopoderoso. Y que muchas veces nos cuesta en nuestro propio orgullo aceptar que tenemos esa necesidad de Dios, ¿verdad? Sí. Digo, los 24, 25 años, pues es la mera edad en donde todo el mundo sale a fiestas, en donde tus amigos te viven invitando y donde, no sé si en ese momento ya trabajaba, pero cuando ya trabajas y tienes amigos que te invitan a salir, pues ya ahora sí que pues se nos hace fácil irnos porque pues ya no le pedimos dinero a nadie, ¿verdad? O sea, ya es como que yo tengo mi dinero y pago mis cosas y me voy. Pero sí, totalmente de acuerdo en el aspecto de que muchas veces nos sentimos inmerecedores, porque siempre pasa, digo, siempre el enemigo va a estar recordándote tu pasado, recordándote de dónde saliste, y para vergüenza, claro, de todos nosotros, pero para gloria de Dios, que pudimos salir de ahí, ¿no? Amén. Platíquenos un poco cómo era su relación con sus padres durante este proceso. ¿Usted notó que sus padres seguían orando por usted todo el tiempo o se distanció de su familia o cómo fue su proceso para regresar a los pies de Cristo? Mis papás son separados y mi mamá era la que oraba por mí siempre. Por eso le digo a los papás, vea, si tienen un hijo perdido, a lo mejor en el vicio, en las drogas, en lo que sea, la oración siempre es contestada. Mi mamá yo creo que me veía y a veces recuerdo, bueno, recuerdo mi proceso, cuando veo las cosas bien difíciles, me acuerdo de cómo era mi vida, porque hasta mi cuñado le retó a Dios, ¿verdad? Prácticamente le dijo a mi mamá, yo no me voy a entregar a Jesús hasta que Ana se entregue y, y le doy gracias a Dios porque hizo eso, ¿no? Porque eso fue yo creo que como un diciembre, un agosto, septiembre, yo creo sí fue hace en esas fechas. Y yo al poco tiempo me entregué a Jesús y él bien sorprendido, no puedo creer, ya no tomas, ya no fumas. Y yo, no, ya no, ahora a ver, ¿tú cuándo te vas a entregar a Cristo, no? Y pues Dios contestó, o sea, ¿cómo me verían? O sea, ¿cuál sería la condición en la que yo estaba que creían que era muy difícil que yo me acercara a Cristo? Pero para Dios no hay imposibles. No, o sea, es que no hay imposibles, concuerdo, siempre y cuando uno tenga la disponibilidad y la disposición de dejar que Dios haga el milagro, ¿no? En cada uno de nosotros. Porque a veces decimos, no, pues voy a esperar a que Dios me cambie, pero seguimos en nuestro pecado, ¿no? O sea, seguimos tal vez sin querer aceptar esa disciplina de parte de Dios. Hermana Ani, ¿cómo es que se da su cambio tan radical? Tal vez redundo en la pregunta, pero y disculpe la manera de expresarlo, pero como usted lo comenta, de beber mucho, no sé si era alcohólica de tomar mucho, mucho, pero ¿cómo pasa de tomar alcohol y ahora pues yo la veo muy activa en redes sociales, y se ve una persona muy diferente a lo que usted me platica porque pues yo ahora la conozco recién, ¿verdad? Así es. Cómo fue eso? ¿En qué momento usted dijo, bueno, ahora estoy bien con Dios, me gustaría expresárselo a la gente? Sí, bueno, aquí, bueno, la verdad que he tenido pruebas bastante difíciles, ¿no? Digo,
Eso fue hace muchos años, yo creo que cuando tenían unos 32 años, y ahorita tengo 42, no se me nota. Pero me acuerdo que mi mamá siempre oraba por mí y ese día ella no oró, yo le pedí que orara como usted bien lo dice, así como el ciego Bartimeo, ¿verdad? Me acuerdo muy bien de esa enseñanza, ¿no? De que cuando se acercó a Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Verdad? Y él le pidió, ¿verdad? Que le sanara. Entonces, yo tuve que hablar con mi mamá ese día y le dije, mamá, necesito que ore por mí, necesito que me ayude. Y mi mamá oró por mí, yo creí, lloré, yo duré muchos años sin llorar, muchos años, porque tenía mucho rencor en mi corazón. Entonces, lloré como si se hubiera muerto alguien. Y ese día sí, se murió la persona que yo era, para nacer la persona que de verdad Dios había creado, la persona que Él había escogido desde que pues yo era pequeña, ¿verdad? Entonces, tuve muchas pruebas muy difíciles, duré 9 meses en un estado de depresión, donde es ahí donde les digo, ¿verdad? Las consecuencias de nuestras acciones, pero uno lidia con uno mismo, ¿verdad? Con la fe, porque es necesario afirmarse en el Señor y pues siempre va a haber esos pensamientos, ¿no? que te atacan. Ahora que ya he pasado por varios procesos, me doy cuenta que es precisamente por la vida que uno lleva, ¿no? Digo, si llevas 32 años alejado de Dios, pensando en cosas vanas, pensando, haciendo lo malo, pues lógicamente que de la noche a la mañana no va a cambiar tu mente, ¿no? Entonces, tuve que cambiar mi mente, como dice la escritura, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable, si hay alguna virtud, en esto pensar. Y fue la manera en que empecé a hacerme como quien dice coco wash, ¿no? Porque me daban ataques de pánico, me daba diarrea, vómito, no podía comer, me empecé a contracturar de la parte de arriba, ya no, me empecé a deprimir bastante, ¿no? Y ahí fue donde me acerqué a Dios y donde Dios me enseñó mucho, ¿verdad? Acerca de quién es Él, porque uno tiene una idea de Dios, pero no lo conoces, como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ¿no? Y en todo ese proceso Él estuvo conmigo, ¿no? Y decidí que nadie me podía ayudar, ¿no? Porque cuando te dan cuando tú sientes esas cosas, tú sabes, dices, me estoy volviendo loco, ¿qué me está pasando? Y yo dije, no, o sea, esto solamente Dios me puede ayudar. Entonces decidí buscar a Dios, o en oración, en ayuno, leyendo la Biblia. Fue muy difícil, la verdad, el proceso, sí la leía, pero no abrazaba la palabra de Dios, pero aún así no dejé de buscar a Dios, no dejé de leer la palabra. Una cosa aprendí, ¿verdad? Que la empecé a leer en voz alta y aunque yo hablaba con Dios y decía, tengo miedo porque hasta temblando venía yo a los pies del Señor y Dios estuvo en todo proceso porque me acuerdo que algo bien increíble, si yo, si me llego a morir y donde abría la Biblia me apareció, ¿verdad? Nunca lo voy a olvidar, Él nos guiará más allá de la muerte, ¿no? Entonces había una lucha interna entre mi mente, entre lo que yo sabía, porque a mí me gustaba mucho leer, eh, en lo que Dios habla, en las creencias, ¿verdad? En todo. Entonces, tuve que romper ese molde, ¿no? Tuve que romper esa idea, eso que era yo, para que Dios morara en mi vida y en mi corazón y poderme afirmar y poder avanzar y creer. Me acuerdo que a través, como yo conocía de niña, ¿verdad? El Señor me recordaba la palabra, yo me recordaba, aquel que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero cuando estás en la situación sientes que no, o sea, es ahí donde hay la lucha, pero no hay que desanimarse. O sea, la misma palabra en Juan 17 Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. ¿Y cuál es la verdad? Tu palabra, dijo Jesús, tu palabra es verdad. Entonces, la palabra de Dios es la verdad, no es nuestro pensamiento, no son nuestras ideas, no es lo que nos dicen las personas, es lo que viene la palabra de Dios y creo es bien fuerte cuando tú te aferras a esa verdad. No hay nada que pueda, o sea, agarras valor y empiezas a seguir avanzando, ¿no? Y te empiezas a cuestionar cosas y dices, bueno, entonces si realmente yo ya estoy perdido porque tengo estas luchas, ¿no? Entonces empiezas a tener razonamiento, ¿no? Un razonamiento eh, humano, porque también pues hay sabiduría humana y sabiduría espiritual, ¿verdad? Sabiduría de Dios. Un racionamiento humano, dices tú, wow. Entonces,
pues te empiezas a cuestionar, ¿no? Porque hay esa lucha. Entonces definitivamente dices tú, ok, entonces tengo esa lucha porque no es del todo cierto que no hay esperanza para mí. Claro, y es como comentábamos al principio, o como comentaba usted, ahí es donde entra el que no nos sentimos merecedores de tanta gracia, ¿no? Porque volteas y ves todo lo que hiciste y siempre pasa, bueno, no sé si a usted le pasó cuando empezó a acudir a una iglesia, pero siempre pasa que la gente voltea mucho a ver el pasado y suele no perdonar, aun y cuando muchas veces no nos conocen, ¿no? O sea, nos juzgan, como coloquialmente se dice, sin darse el tiempo de conocer a la persona y darse cuenta que pues Dios sigue haciendo milagros, ¿sí? Dios puede seguir levantando gente que no puede caminar, claro que sí. Dios puede darle vista a los ciegos, claro que sí. Pero la obra más importante, creo yo, que el Señor hace es reformar un corazón. Amén. Entonces, muchas veces nosotros dudamos de esa reformación de la gente. Porque, no sé, digo, tal vez puede ser falta de fe o a lo mejor como muchas veces conocemos a la persona como era antes y verla ahora por decir así, en su nueva etapa, como usted comenta, ¿no? Que antes toda la gente la veía con su botella y después ahora la ven con su Biblia para todos lados, ¿no? Ujú. Y estoy seguro que muchas veces tuvo por ahí alguna discusión de que no, yo te conocía antes y ahora ¿a quién le vienes a contar que eres Sí, diferente? ¿Cómo le hizo para lidiar con eso? ¿Perdió a algunos amigos en su proceso? sí perdí varios amigos. Y pues fui y les dije, fui y hablé con ellos. Pensaban que yo los juzgaba, ¿no? Y la verdad, cuando tú eres perdonado, así como eres perdonado, como Dios me perdonó, difícilmente tú vas a juzgar a alguien, porque sabes de dónde te sacó Dios. Y todo lo que haces, lo haces precisamente para eso, para que también la gloria de Dios se manifieste en tus amigos, en tus conocidos, porque Dios no hace acepción de personas. La salvación no es para unos cuantos. La gente suele etiquetarte y así es, ¿no? Y hasta uno mismo se etiqueta, digo, ¿por qué no los demás? Es algo que debemos reconocer y no agarrar el rencor a la gente, porque si a uno mismo te cuesta trabajo creer que eres nueva criatura, o sea, es una lucha contigo, ¿no? Claro. Imagínate los demás. O sea, no hay que tomarlo personal, sino entenderlo, ¿no? Y decir, no, o sea, ¿para qué me enojo, no? O sea, es cierto, es difícil, pero eso es lo maravilloso de los milagros de Dios, que son imposibles de entender, imposibles de comprender. Y eso es lo precioso de la gracia de Dios, ¿no? Que Él no hace acepción de personas y que cuando dice su palabra que eres nueva criatura es porque así es. Y pierdes amigos, pero pues sigues buscando a Dios y los sigues amando y sigues orando por ellos y entiendes que pues no están en el mismo canal, a lo mejor no les ha llegado a ellos ese clic, ¿no? Ajá. Pero no pierdo la esperanza que algunos, digo, vieron mi testimonio y muchos sí se sorprendieron y alabaron a Dios porque son las personas que te aman de verdad, ¿no? Las que se alegran de verte ahora feliz de verdad. Claro. Sí, las que nos conocieron en el pasado y se sorprenden. Digo, yo hice la pregunta de los amigos. Porque muchas veces los jóvenes dicen, no, es que ¿qué van a decir mis amigos de mí? O la gente recién convertida, como le comenté al principio, dice, no, ¿qué van a decir mis amigos de mí? No me la van a creer. Y no es tanto que no nos la crean, sino que también ellos tienen que ver nuestros frutos, ¿no? Así es. Entonces, si nosotros venimos a los pies de Cristo y cambiamos, ellos lo van a ver. Y nuestro testimonio es eh, la mayor muestra de que Dios es real, ¿no? Y sí, pues vamos a perder amigos, obviamente. Hay amigos que no van a querer acompañarte a la iglesia, siempre los va a haber. Va a haber amigos que te van a decir que mejor te regreses. Como coloquialmente se dice, yo a veces paso por donde están mis amigos o mis amigos de antes y todavía me dicen, vente a echarte una caguamita, vente. Y pues es que para ellos eso es. Más uno que ahora conoce la verdad, se da cuenta de que todo el tiempo que uno realmente perdió en estar allá. Sí, yo, como le decía al principio, soy un fiel creyente de la restauración porque yo soy una persona restaurada por Dios. Yo también fui una persona que se enojó con los cristianos, que decía que los cristianos eran unos doble cara, y etcétera. Todo mundo hemos llegado a hablar así cuando estamos enojados porque pues, pensamos que nos sentimos juzgados todo el tiempo. Cuando a veces, pues, como bien lo decía, a veces nadie nos juzga, simplemente pues somos nosotros mismos que sabemos que estamos haciendo algo mal, ¿no? No, y qué bonito, digo, mientras uno sienta que estás haciendo algo mal, definitivamente es Dios quien te está hablando.
Cuando tú ya estés cómodo con el pecado, cuando ya estés cómodo con la vida que llevas, ten cuidado. Es ahí cuando uno debe de buscar a Dios y decir, o sea, hacer un alto y decir, Dios, ¿qué es lo que pasa conmigo, no? Porque ya no hay una sensibilidad al Espíritu Santo de Dios y eso es muy tremendo, ¿no? Seguir en decadencia. Entonces, mientras haya en el corazón del hombre ese sentir, tenemos la oportunidad de venir de nuevo a Dios. Digo siempre, ¿verdad? Siempre, pero entre más te alejas, pues obviamente es más difícil. Yo pude ver el poder de Dios palpado en mi vida de una manera extraordinaria. Yo le digo a mi mamá, Dios nada más, no nada más me libró de la muerte espiritual, sino de la física, porque eran pensamientos que me querían llevar a la desesperación, al suicidio. Yo creo que muchas personas así se sienten por las luchas, ¿no? Que tienen al venir a los pies de Dios. Pero yo les digo, permanezcan, perseveren. O sea, todo es parte de un proceso que no es eterno. Una situación al, que al final, ¿verdad? Te va a ayudar, algo que quiere venir a destruirte, cuando tú lo pones en las manos de Dios, Dios lo transforma. Dios te da la victoria, Dios pelea por ti, es la verdad. Por eso siempre, digo, yo me acuerdo que Dios siempre el Espíritu Santo me hacía sentir, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Y fue ahí donde aprendí que la verdad es la palabra de Dios. Y es de allí, todos los días, cuando paso por algo, siempre recuerdo la verdad. ¿Qué dice tu palabra? ¿Qué dice tu palabra, Señor? Y eso me ha hecho fuerte. Y el pensar, ¿verdad? El saber que, pues he visto chicos también en la misma situación y yo los veo como se llenan de esperanza cuando les digo, oye, y te dan ataques de pánico, diarrea, vómito, porque es algo, es parte de... Y cuando viene una persona como yo que sufrió todo eso, veo en ellos que tienen esperanza. Digo, si yo pude, con la ayuda de Dios, claro que todos los demás pueden. Prueba viviente soy yo de que estoy aquí, ¿verdad? Muchos tienen unas pruebas más difíciles, otras a lo mejor no tanto, pero para el que está en la situación siempre es lo más difícil. Claro, es como le comentaba detrás de cámaras, muchas veces no tenemos tampoco esta confianza de hablarlo con nuestros padres, Así de es. hablarlo con nuestros pastores, porque sabemos que nos van a regañar primero y después muchas veces o la mayoría de las veces es porque nos da vergüenza. El qué dirán, el que va a decir el pastor de mí, él me va a regañar mi papá, me van a regañar mis papás por esto, por aquello. Sin embargo, no debemos de olvidar que precisamente son nuestras autoridades y tenemos que acercarnos a ellos cuando tenemos alguna necesidad. Yo quisiera preguntarle, si no es mucha indiscreción, ¿cuándo o cuál puede usted decirnos que fue su punto de quiebre en esos momentos? O sea, ¿cuándo fue el momento en que usted se sentó a reflexionar y dijo, es suficiente, necesito a Dios, ahora necesito a Dios en mi vida? Porque, digo, llega ese punto en donde todos nos volteamos a ver y decimos como que, ¿a poco, o sea, ¿a poco realmente esto es todo? Debe de haber algo más. Y en ese debe de haber algo más, solemos acordarnos de Dios y decir, ok, Señor, yo ya no encuentro tal vez una satisfacción en esto que estoy haciendo. Necesito que me ayudes a encontrar realmente una felicidad y una razón para vivir. Sí, como bien lo dice, sí, yo me sentía, yo ya estaba casada, yo creo que todo el mundo decía, no, pues que era bien feliz, pero no, no lo era. Tenía muchos remordimientos de conciencia. Constantemente me sentía, pues, deprimida, no estaba satisfecha, no, bien con mi vida. Y yo me acuerdo que tenía un negocio muy próspero, me iba muy bien. Y yo tenía una amiga, una clienta, y fui un jueves a verla, a venderle unas cosas. Luego fui el sábado y me dijo que su esposo había muerto de 27 años. Y aquello me impactó porque yo lo vi muy bien al Señor. Obviamente, ¿verdad? Él se murió por una cirugía, por un tema, ¿verdad? Me di cuenta de que la vida es muy frágil y eso me sorprendió mucho. Y dije, wow, o sea, si yo llego a irme, ¿a dónde me voy a ir, verdad? Y, y la verdad ya estaba cansada de cómo vivía, ya no encontraba, como bien les digo, ¿verdad? La satisfacción, había un hueco en mi interior y precisamente ese hueco es un hueco que solamente Dios puede llenar. No hay nada, cosas, compras,
viajes, triunfos, nada que pueda llenar ese lugar porque está hecho para ser lleno por él. Llegó a ser compradora compulsiva y Sí, todo. Sí. sí, mucho, gastaba en exceso, gastaba muchísimo dinero. Digo que le comento porque muchas veces pensamos que a lo mejor nuestros vicios o todo eso nos enfocamos en lo de los clásicos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? En el alcohol, en las drogas, el tabaco. Sin embargo, también hay gente que cuando se encuentra en depresión, como bien nos comenta, pues se vuelve como compradora compulsiva y a veces, gracias a Dios, usted tenía para solventar esas compras, pero muchas veces hay gente que no las tiene. Simplemente trata de llenar, como bien comenta, ese hueco con algo y básicamente, como dice el dicho, ¿no? O sea, tapan un hueco, pero destapan otro y después no nada más están vacíos del corazón, sino que también su cartera se empieza a vaciar por su falta de administración, ¿no? En este caso. Sí, ¿no? Y pues los sentimientos de culpa, ¿no? También todo eso te va saturando, ¿no? De que, pues, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice lo otro? ¿Por qué gasté de más? ¿Por qué no soy una buena persona? ¿No soy una buena esposa? Como le comenté, ya estaba casada. Por eso no tengo hijos. Yo duré muchos años sin poder tener familia. Y todo aquello me empezó a molestar, ¿no? Y pues sí, yo tenía ese negocio, me iba muy bien y y sí gastaba bastante dinero, pero pues también me di cuenta, ¿verdad? Que pues había más necesidades, ¿no? Y, y pues yo creo que cuando Dios nos da es también para dar más adelante. O sea, no es nada, o sea, no es algo tampoco satisfactorio comprar tantas cosas. Este, yo creo que, digo, porque he pasado por muchos procesos, ¿verdad? Hubo un tiempo en que lo perdí todo, hace 3 años, perdí todo mi dinero, perdí todo, pero Dios estaba conmigo, ¿no? Digo, llegó eso, podemos hablar después. Y eso me hizo fuerte, digo, no lo es todo el dinero, no es todo, y a lo mejor tener salud, porque sé también lo que es pasar problemas de salud de todo tipo, y bueno, en ese tiempo pues me enfermé gravemente, y como digo, volviendo también al tema ese de que mucha gente no lo habla, eso fue precisamente lo que más me pegó, el no hablarlo. Me encerré en mis pensamientos, me encerré en mis ideas. Gracias a Dios busqué a Dios y lo encontré. Él fue mi ayuda, fue mi sustento, pero yo no quería hablar de eso porque yo pensé que estaba loca. Yo decía, no, la gente me va a tachar de loca y me van a ver en la calle y van a decir, no, está loca, o o mira eso que tiene, o me van a empezar a ver feo, ¿no? Digo, eso da miedo, le da miedo a uno, pero no eres nada de eso, de lo que tú piensas. O sea, lo que tú piensas no define tu vida. Eso es lo más hermoso, es lo que me hizo fuerte pensar, decía yo, es que eso no define mi vida, como bien lo dijo, ¿verdad? Mis acciones son las que definen mi vida. Pero claro, cuando estás allí en el punto débil, pues es bien difícil aferrarte a esa verdad. ¿Verdad? Porque que el pensamiento te ataca, ¿no? Y entendí, ¿verdad? Que somos como las personas que van al gimnasio, ¿no? De la noche a la mañana no se ponen bien fornidas, de la noche a la mañana no agarran el cuerpo que quieren. Y así es nuestra vida espiritual, la vida que nosotros queremos tener ahora que ya conocimos a Jesús, ahora que decidimos dejar el pasado atrás. Tenemos que creérnosla que sí podemos cambiar, tenemos que creérnosla que sí somos nuevas criaturas. O sea, porque así lo dice la Biblia. Y si nosotros ya recibimos a Jesús en nuestro corazón, ya lo declaramos como Señor, así es. Desde el momento que nosotros lo recibimos como Señor y Salvador personal, viene el Espíritu Santo y nos sella como propiedad de Dios. Esa es la verdad. Pero es difícil creer eso de la noche a la mañana. Claro que mi cambio del alcohol fue instantáneo, pero todo lo demás fue un proceso en el que tuve que leer la Biblia, que la leía en voz alta, porque así lo dice la Biblia, esta palabra estará sobre tu corazón, porque no había en mí algo que me hiciera fuerte, solamente la palabra de Dios me dio la fuerza, la estabilidad emocional y mental para tener dominio propio, porque por eso me daba vómito, por eso me daba diarrea, o sea, por eso sentía todo eso, porque me daban ataques de pánico, porque la mente, o sea, te viaja rápido, ¿no? Y Sí. siempre cosas negativas, digo, fueran cosas positivas, wow. Pues sí, digo, y muchas veces tenemos más problemas por puras cosas que estamos pensando que realmente los problemas que podemos tener, ¿no? Muchas veces nos estamos imaginando un montón de cosas y resulta que no, nada que ver, o sea, Sí, en nuestra mente hicimos una tormenta enorme
una bola de nieve enorme en Sí, donde realmente no había nada. así es. Me intriga un poco el saber, digo, yo sé que Dios fue lo más importante, pero el apoyo de su esposo, quiero pensar que también fue muy importante el momento de ver estos procesos, como usted comenta, estos diferentes procesos que ha tenido. Sí, no, mi esposo, Dios lo bendiga. Mi esposo ha sido una ayuda muy, muy grande para mí. Sin duda alguna, Dios me lo dio a él, ¿verdad? Y, y sí, yo me acuerdo que a veces estaba comiendo, porque él me hacía de comer, ya no, como no podía mover los brazos, me encerré tanto en mi mente y mis ideas, pero buscaba a Dios, ¿verdad? Pero sí pensaba y hacía esas bolas de nieve, esas situaciones tan adversas. Y solamente quiero incluir en esto que el 97% de las cosas que pensamos jamás van a suceder. Está comprobado. El 97% de todas las cosas catastróficas que pensamos nunca van a pasar. Y a veces nos la pasamos sufriendo por Sí, eso. sí, y está comprobado, ¿verdad? En el comentario bíblico de Matthew Henry viene precisamente todo eso. Y mi esposo, yo me levantaba, me hacía de comer, me levantaba, me iba a vomitar y le decía, ¿sabes qué? Voy a orar. Estábamos comiendo y voy a orar. Oye, ¿sabes qué? Siento que me voy a desmayar. Y él me decía, no, como él estudia un poco medicina, me decía, no, mira, fíjate en el espejo, no tienes los labios claros, o sea, no tienes ningún Síntoma. síntoma que indique que te vas a desmayar. O sea, tranquilízate. Entonces, él me hizo fuerte, ¿verdad? Él es muy, muy serio y todo, pero yo creo que el no haberme hecho tanto caso así de que no asustarse también junto conmigo, sino ser lúcido, ser, a lo mejor a cierto punto duro conmigo, me ayudó mucho, ¿no? O sea, y yo la verdad le agradezco a Dios, ¿verdad? Por esa pareja que él me dio. Y pues sí, ¿verdad? En este proceso él siempre me respetó, ¿no? Porque a veces estaba con él y de repente me levantaba y me empezaba a vomitar y yo sabes que voy a orar, yo necesito de Dios. Pero sí es importante aferrarnos a la palabra de Dios. Sí, digo, totalmente de acuerdo, porque a final de cuentas, nosotros que conocemos sabemos que lo único que nos puede sacar adelante, o el único que nos puede sacar adelante, es Dios. Y muchas veces no conocemos o no entendemos cuando Dios nos habla precisamente porque no conocemos su palabra, porque nos falta esa media hora de lectura que recomienda el gobierno, dicen que te muevas 30 minutos diarios, ¿no? Ujú. Por lo general, para que no tengas sobrepeso y todo eso. Y yo creo que debería de decir, el cristiano tiene que leer la Biblia mínimo 30 minutos diarios, porque volvemos a lo mismo, nuestra relación con Dios es como hacer ejercicio, como bien lo decía. Si nosotros no ejercitamos ese músculo que es nuestra relación con Dios, nuestro hábito de la lectura de la Biblia, nuestra oración, cuando Dios nos quiera hablar o cuando lleguemos a pasar una prueba, vamos a sufrir bastante, porque no vamos a tener esas bases, no vamos a tener esa fuerza necesaria para poder librar este problema, ¿no? Hermana Ani, pasa todo esto. ¿Cómo es que llega la hermana Ani a compartir en internet? Primero que, bueno, yo sé que comparte en internet, no sé si comparte en otras plataformas. Sí, comparto en internet, en Facebook. ¿Cómo llega la hermana Ani a compartir en internet? ¿Cómo nace ese deseo en su corazón? Siempre yo desde niña predicaba la palabra. De hecho, hasta me mandaban a hablar. Ok. Tenía como 6, 7 años y 8 y me gustaba predicar, me encantaba predicar. Me acuerdo que pues siempre era como algo en mi corazón, ¿no? Y siempre, siempre yo trabajaba y había algo en mi corazón, decía, no, es que yo no estoy haciendo lo correcto, ¿no? Y Dios tuvo que hablarme con fuerza para dedicarme a trabajar para Él, ¿no? Vi un milagro de Dios muy grande en la vida de mis hijos, muy grande en mi vida, como le platicaba hace 3 años. Entonces fue ahí cuando me invitaron y dije, no, sí, sí voy a empezar a trabajar para Dios. Y dije, pues voy a buscarlo, ¿no? Y así como era tan padre dar mi trabajo, así voy a tratar de servirle al Señor, ¿no? Y precisamente para que las personas vieran, ¿no? Que siempre hay una oportunidad de empezar de nuevo, todos los días. Todos los días tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. Y hablando también del tema acerca de la media hora de ejercitación, me acuerdo mucho de la parábola del grano de mostaza. El grano de mostaza es pequeño, es el más pequeño. Si tú empiezas a hacer un cambio así de pequeño, del tamaño de un grano de mostaza en tu vida, pero lo estás poniendo a Dios en ese cambio,
Dios tiene el poder para hacer una transformación muy grande, así como ese grano de mostazo, que dice, ¿verdad?, que viene a ser un árbol frondoso donde muchas aves anidan. Y las cosas que se hacen para Dios, aunque sean de este tamaño, aunque usted diga, es bien insignificante, oro 5 minutos, pero Dios ve el corazón, Dios ve el deseo, empiezas a hacer esos cambios pequeños, en las manos de Dios se hacen grandes, extraordinarios cambios en la vida del hombre. Claro. Digo, yo comentaba, y lo he comentado antes aquí, no importa también cómo ores, digo, siempre hay que guardar el respeto a Dios, obviamente, en la oración, pero yo le decía a la gente que va empezando en el camino del Señor, no importa si tú oras y tu lenguaje viene porque vienes a lo mejor de un barrio, Sí, y si tú oras y le dices, ¿sabes qué? Ando bien agüitado, o sea, Dios no se va a enojar si tú le dices, ¿sabes qué, brother? Ando bien agüitado, la neta, o sea, no, porque Dios no quiere que tú le digas, oh, Señor de la creación, o sea, palabras rimbombantes nada más para que la gente te escuche. sí, Dios quiere, independientemente de dónde vengas, si vienes de una colonia de ricos, una colonia de gente humilde, Dios quiere que tu oración sea de tu corazón y no de palabras para afuera. Digo, de palabras, pues todo mundo podemos agarrar un diccionario y encontrar las palabras más difíciles para pronunciar y decirlas en una oración y la gente se va a quedar, oh. sí. Pero qué tan agradable es nuestra oración delante de Dios al momento de hacerlo así, ¿no? Tenemos que ser honestos. Digo, eso fue lo que me ayudó, o sea, bastante. O sea, el ser honestos con Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Tengo este problema. No lo quería reconocer o este, no puedo con él. O sea, porque a veces tenemos miedo, ¿verdad? Siempre el miedo de que no, que va a decir Dios de mí. No, Dios ya conoce tu pecado. Dios ya lo sabe. Lo tenemos que confesar para liberarnos nosotros, porque eso nos va a liberar. Cuando nosotros hablamos con Dios y le decimos, Señor, ¿sabes qué? Es que tengo esta debilidad, la más vergonzosa, la más horrible a lo mejor en ese momento que tú puedas tener. Y se la decimos a Él, Señor. Por eso dice, abogado tenemos para con el Padre. Es tan liberador decirle honestamente, Señor, sí, tengo inclinación por hacer esto. Y fue como Dios empezó a trabajar en mí, ¿no? Empecé a pedirle perdón por mis pecados y las personas que pecaron conmigo, ¿no? Y eso fue para limpiar mi conciencia, porque Dios me perdonó. Pero al momento de yo sacar todo eso, le fui quitando poder a todas esas cosas tan penosas que atormentaban mi vida. Ya al confesárselas a Dios y decirle, Señor, fíjate que hice esto, me siento mal. Y a lo mejor con mucha vergüenza y todo, porque así se siente uno, ¿no? Y encontré en él la paz, o sea, de que no, sí, no importa, no importa si tuviste una inclinación sexual o el vicio, siempre una cosa te lleva a otras, ¿no? Y peores. Claro. Pero Dios sabe todas las cosas, tienes que ser honesto con Él. O sea, como bien dice usted, yo en este proceso he aprendido a decir, Señor, estoy enojada y hasta le digo con quién, ¿no? Pero yo sé que estoy mal, por eso vengo a Él y le digo, Señor, estoy bien enojada con tal persona, por favor, sana mi corazón, no quiero estar así. No quiero vivir, o sea, tener ese sentimiento. Y he durado hasta 3, 4 meses orando a Dios por la situación porque yo no quiero estar así. Entonces, es algo, un aprendizaje, ¿no? De que tiene uno que aprender a rechazar lo malo. Porque mucha gente, como bien lo dice, dice, no, pues rechaza esto, rechaza lo otro, repréndelo, muchas cosas, ¿no? Pero esto no es mecánico. Esto no es así. El conocer a Dios te va dando la autoridad para decir, sabes que esto ya no. El conocer la nueva postura ante Dios, o sea, Dios tuvo que en mi corazón alumbrar mi entendimiento y decirme, hacerme sentir y decirme, tú eres mi hija. Porque por más que lo dijera, yo no abrazaba esa verdad. Y sí decía, soy hija de Dios. Pero nada más lo decía, no lo abrazaba. Cuando yo sentí eso, dije, sí, soy hija de Dios. Y sí lo empecé a creer. Sí empecé, dije, sí, ¿por qué no? Si Él dice, si dice la Biblia que Él es el que murió, Él es el que resucitó, ¿quién nos va a condenar? Él es el único que tiene el poder y autoridad para hacerlo. Y si Él no nos condena, porque nosotros no tenemos paz, ¿no? Siempre hay que hacer esa pregunta a nosotros mismos y respondernos a la luz de la palabra de Dios. O sea, ¿por qué no? O sea, ¿o por qué me voy a quedar en esta situación? Yo siempre me he puesto a pensar en las personas muy enfermas, muy graves, y que dicen, oye, hay esta oportunidad para ti. Como
A lo mejor puede desencadenar en la muerte, pero pues tienes el 50-50, ¿no? De preservar tu vida. Claro, Entonces, ¿qué hace la gente cuando está en esa postura? ¿Sabes qué? Me la voy a jugar, ¿no? Y aquí no nos la estamos jugando, aquí estamos tirando a ganar. claro. O sea, aquí no hay 50-50, No, aquí es todo al ganador. sí, porque así es, dice la escritura que somos más que vencedores. Y esa es la verdad. Entonces, tuve que aprender a decir, oye, no, o sea, no, ¿por qué? Yo misma me hacía esas preguntas. ¿Por qué yo no puedo vivir así? Yo no quiero, o sea, no estoy feliz. Y si Dios me presenta la oportunidad, pues tengo que averiguar cómo, ¿no? Claro, hablábamos también, fíjese, algo muy interesante que está comentando, es acerca de la identidad del cristiano, de que muchas veces batallamos para entender que nuestra nueva identidad ahora como hijos de Dios, porque antes de venir al Señor, pues somos creación de Dios porque Dios nos creó, ¿verdad? A final de Ujú, cuentas. Pero una vez que le aceptamos en nuestro corazón, nos convertimos en hijos de Dios. ujú. Y a veces no nos termina de caer el 20, como coloquialmente se dice, de que ya, o sea, ya somos hijos de Dios, ya Amén. tenemos todos los beneficios, todas las promesas que vienen en la Biblia, todo lo que Dios le prometió a su pueblo, Así en es. automático pasa también a ser de nosotros. Es herencia de Él. Y muchas veces no nos la creemos como bien decía, o sea, Es una lucha interna. exacto, porque volvemos a lo mismo, porque el enemigo a lo que viene es a tratar de destruir tu vida y te va a volver a decir, ¿en serio, Jadiel? O sea, tú piensas que también tú vas a alcanzar, ¿tú crees que las misericordias de Dios, aunque son nuevas para mañana, te alcanzan a ti después de todo lo que hiciste? Y ahí empieza nuevamente esta lucha interna, como bien comentaba usted. Digo que no hay, tal vez está por demás decirlo, pero hay que aclararlo siempre. El caminar cristiano no es un caminar color de rosa. Mucha gente sigue pensando que el hecho de que tú vengas a los pies de Cristo es, ya, todo te va a ir bien, tus negocios van a prosperar, siempre vas a tener salud y vas a estar súper bien y nunca te va a pasar nada malo. Y muchas veces, lo digo pues por experiencia también, es al revés. Te acercas a los pies de Cristo y empiezas a pasar y empiezas a batallar y dices, no, me estaba mejor allá. Pero entonces nos volvemos como el pueblo de Israel. El Señor los saca de Egipto y los lleva a la tierra prometida y empiezan a decir, no, me estábamos mejor en Egipto. O sea, y muchas veces somos ese Israel queriendo regresar a nuestro Egipto porque estábamos cómodos ahí. Sin embargo, así como el pueblo de Israel se trasladó a la tierra prometida por un periodo de tiempo, llevó su proceso, cuando nosotros dejamos nuestro Egipto, dejamos nuestro pecado, dejamos todo lo malo, pasamos precisamente por estos procesos en donde Dios nos quita esas pequeñas impurezas que todavía hay en nuestro corazón. Porque sí, hay cambios instantáneos como el suyo y muchos otros ejemplos que conozco, pero hay cambios graduales también en donde el proceso tal vez es un poco más largo. Sin embargo, no quiere decir que Dios no esté haciendo la obra o que Dios no va a completar la obra, ¿no? Lo dice la palabra, que aquel que inició la obra en nosotros la terminará, la terminará a su tiempo. Así es. Entonces, sí, tenemos que ser perseverantes, tenemos siempre que estar muy conscientes que el hecho de caminar con Cristo no quiere decir que ya vamos a ir caminando sobre flores y vamos a tener todo a la mano porque realmente no es así. Hermana Dani, quisiera preguntarle un poco acerca de cuando usted comenzó sus procesos, cómo era su tiempo devocional con Dios, cómo era su tiempo de oración. Digo, yo sé por lo que nos comenta que fue un proceso muy difícil tal vez al principio, pero sí quisiera saber cómo fue ese proceso devocional, cómo fue que usted se fue acercando más a Dios, porque pues era una costumbre que tampoco tenía, ¿no? Un hábito que no tenía para nada. Así es. Pues a raíz de todo este proceso empecé a orar mucho, ¿no? Día y noche clamaba a Dios. Cuando hay necesidad en el corazón, lo mejor que podemos hacer es buscar a Dios, porque lo vamos a encontrar. De hecho, Él siempre está ahí, nunca se aleja. Dice la Escritura que sale el sol para buenos y malos. Él no hace excepción de personas, pero no todos saben ver, ¿no? Las bendiciones de Dios. Y me acuerdo que hasta todavía a la fecha, y yo creo que muchas personas se identifican, no sé si usted también, ando caminando y hablo con Dios y le doy gracias y canto y hasta me dice, no, usted habla sola, le digo, no, no estoy hablando sola, estoy hablando con Dios. Pero tuve que vencer también eso, ¿no? Porque decía, ay, no van a pensar que estoy loca, pero decía, ay, no, loca estaba antes, cuando andaba por la calle fumando, cuando llegaba con botellas de vino, no me daba vergüenza cuando me andaba cayendo, o sea, porque ahora me va a dar vergüenza si necesito fortalecerme en Dios, porque ahora me va a dar vergüenza orar en cualquier momento en donde esté,
porque así sentía a veces la necesidad de orar a Dios, y yo le decía a mi esposo, ¿sabes qué, baby? A veces íbamos en el coche, voy a recitar el Salmo 91 y voy a empezar a orar a Dios, porque estaba haciendo parte otra vez de mi vida, Dios, ¿no? Y de crear esos fundamentos en Él, en su palabra. Y mi esposo me entendía, me decía, no, sí, y empezaba a orar a Dios, empezaba a recitar el Salmo 91, el cual me sé de memoria desde niña. Y ahí, o sea, cuando lo empecé a leer yo y empecé a entender muchas cosas del Salmo, entonces sí era prácticamente día y noche porque yo tenía esa necesidad. Y yo creo que si hacen unos locuras antes, de verdad que son bien penosas, que no edifican en nada, pero ¿por qué me va a dar vergüenza ahora buscar a Dios y orar y que me escuchen? O sea, no me da pena. Si no me daba pena antes que me vieran con el cigarro y cayéndome, ahora pienso, digo, no, pues tampoco, y que piense la gente lo que quiera. O sea, la gente al final de camino no me va a ayudar, solamente me va a juzgar. Y a veces a lo mejor ni piensan mal. O sea, eso está en uno, ¿no? Esa es parte de la seguridad y la identidad de que tienes de tu persona, ¿no? Y tiene uno que empezar a trabajar todo eso. Cuando es una persona como yo, que fue muy, este, yo necesitaba una reparación general, ¿no? De todo a todo. Entonces yo creo que por eso mi proceso fue más difícil, porque era una persona bien insegura, ¿no? Entonces, en todos los sentidos. Este, entonces Dios reforzó todas estas áreas débiles en mí y me hizo fuerte, ¿no? Y ahora me da una estabilidad emocional. Cuando leo la palabra y digo, Dios nos ha dado dominio propio, entonces entiendo que en mí está el no pensar de más. En mí está el decidir creer en Dios. En mí está el decidir accionar. En mí está, o sea, la capacidad de libre albedrío, ¿no? Eso es algo maravilloso que Dios nos ha dado. O sea, la capacidad de decir, ¿sabes qué? De mí, o sea, no es algo que digas tú, no es que el enemigo me obligó a pecar, no, es que tú tienes la capacidad de decidir si vas a hacerlo o no. Y un texto que me fortaleció mucho, dice la palabra en 2 de Corintios 1:22, la Nueva Traducción Viviente, dice, nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo en nuestro corazón, como anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Yo me acuerdo que ese texto me lo repetí muchas veces porque decía, nos identificó como suyos, somos propiedad de Cristo, somos de Él, no estamos solos, podemos venir a Él, a lo mejor, y eso sí, ¿verdad? Hay que buscar personas que de verdad sean maduras en la fe para Claro. platicar tus temas, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor te puede juzgar y en lugar de ayudarte te va a mandar más al pozo, ¿no? Sí, digo, yo lo he comentado también antes y disculpe que lo interrumpa. Sí tenemos que buscar a alguien que esté en constante oración, porque muchas veces son temas delicados, ¿no? Pasa mucho en los jóvenes los temas de la masturbación, los temas de la pornografía, Sí, que digo, no los estamos inculcando a eso, cabe mencionarlo. Sin embargo, suele pasar. sí. Y muchas veces nos acercamos a gente incorrecta que después se ríe de nosotros o nos humilla o le dice a todo el O te ve mundo, raro. exacto, o te juzga porque tú tuviste esa confianza de acercarte a él. Por eso yo siempre le recomiendo a los jóvenes, que son los que suelen pasar por esto, digo, también hay gente adulta que pasa por esto, pero acércate a uno de tus líderes, acércate a tus padres o a tu pastor, que son personas que te van a aconsejar conforme a la escritura, ¿verdad? Porque si te acercas a tu vecino de la esquina, pues te va a decir que no pasa nada, que es normal, que estás creciendo. Y en lugar de poder salir de tu pecado, de dejar tu error, pues te vas a hundir más en todo eso, ¿no? No, y también digo, siempre digo, tengo 42, ¿verdad? Y tengo pocos amigos, ¿no? Personas con las cuales hablo abiertamente de mis temas. Sí, soy una persona poco especial para eso. Ujú. Sí, hay personas en las que confío, pero me cuesta trabajo confiar, ¿verdad? Estoy en proceso, ¿no? Y siempre venía yo a Dios y le decía al Señor, tú eres mi maestro por excelencia, tú me vas a ayudar, tú me vas a dirigir. Sí, sí fue bien pesado, pero sí encontré la respuesta, digo, en caso de que les dé pena o algo hablarlo, pueden confiar en Dios. Yo recomiendo siempre que hablen con alguien, o sea, que se identifiquen con alguien que a lo mejor tiene el mismo testimonio, ¿no? Alguien que ya haya pasado o que tenga un testimonio, porque va a sentir empatía por ti y eso te va a ayudar.
Yo me acuerdo que yo tuve un proceso también bien, bien fuerte y yo le dije a Dios, Señor, ¿sabes qué? O sea, yo no voy a seguir con esta situación, con esta debilidad. Yo no voy a dar un paso más, porque yo sé que tú tienes poder para quebrantar esta debilidad, ¿verdad? Era una debilidad sexual. Entonces me puse a orar a Dios, me puse a buscarlo y, y me acuerdo muy bien que vino a mi mente el texto, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo repetí 4 veces, iba manejando, por eso yo creo que la gente dice que platico sola. Bueno, los guardias de donde vivo. Iba hablando en voz alta. 4 veces lo dijo, le dije yo. Y entendí. Dije, wow. O sea, es cierto, ya no vivo yo. Si Cristo vive en mí, la santidad de Dios está en mí. Y yo tengo el poder para hacer lo bueno. Porque así lo decía la escritura en primera de Juan, ¿verdad? Que en primera Juan 5:8, el maligno no le toca. El que es nacido de Dios no está en constante pecado, ¿verdad? Porque Dios está en él y el maligno no le toca. Cuando nosotros nos aferramos a esa verdad de que Dios vive en nosotros, nosotros podemos tener la victoria sobre el pecado. O sea, Okay. es algo bien sorprendente. Cómo Dios me ayudó. Por eso digo, no es como dicen un miel sobre hojuelas, pero todas las situaciones tan espantosas que he vivido y adversas han hecho la persona que soy ahora. Y hablar con seguridad de que Dios cambia, que Dios quebranta yugos, cadenas. Yo tenía con esto como 32 años batallando con esta situación y era algo como que me intrigaba, ¿no? O sea, ¿por qué tengo esta situación? ¿Por qué? Entonces, pensaba y eso me maltrataba en mi corazón, o sea, era un ataque pánico, porque pienso esto y eso me asustaba, ¿no? Entonces, por eso ahí también el libre albedrío, ¿no? Yo decía, no, Señor, por eso cuando dice, Cristo vive en mí, entonces, Señor, tú vives en mi vida. O sea, yo tengo el poder para rechazar el mal, el poder para hacer lo bueno, el poder para ser santo delante de ti, el poder para decir sí. O sea, esto ya no puede hacerme daño porque yo soy tuya. Claro, digo, y también Pablo lo decía en una de sus cartas que, se me fue, pero Sí, sí, sí. déjeme acuerdo y le digo, ok, ya. O sea, Pablo lo decía, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque Dios pone delante de nosotros el bien y el mal y nos dice, a ver, escoge. Entonces, Dios no te dice, a ver, no, aquí nomás lo bueno, ten. No, Dios te dice, ahí está, tú escoge qué es lo que quieres. Nada más que recuerda que de lo que hagas, pues me vas a dar cuenta de todo lo que tú estés haciendo. Digo, eso es algo que todo el mundo sabe, Claro, lo de escoger. La cuestión es ser fuerte para hacer lo correcto. Pero cuando tú exacto, entiendes que la fuerza viene de Dios, por eso dice, Cristo vive en mí. Cristo te da la fuerza para rechazar el mal, para rehusarte a pecar. Porque por ti mismo no lo puedes hacer. Por eso dice la exacto, Escritura, todo lo puedo en Cristo, que me que fortalece. me fortalece. Es Él. La clave es buscarlo a Él. Nosotros tenemos una tendencia al pecado, Así es. pero cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, es algo como que te alumbra, dices tú, wow, o sea, sí, sí puedo cambiar, porque Así Él me es. ha dado el poder para vencer. Dice la Escritura, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de Lo de vosotros. vosotros. O sea, eso es algo claro, ¿no? Digo, pero a veces la luz de la palabra no nos alumbra, ¿no? No nos alumbra lo suficiente para entender que sí queremos hacerlo bueno. Digo, como tú bien lo dices, ¿cuánto tiempo no anduvimos allá en el pecado y queríamos hacer lo bueno, pero no podíamos? Hasta que dijimos, Dios, ayúdame. Fue Él quien nos ayudó. Claro, o te justificabas diciendo, pues yo no le hago daño a nadie, o sea, Ujú. yo no estoy haciendo nada malo, dentro de nuestra mentalidad pecaminosa. Por eso empatizo mucho con lo que dice de que, no, pues a mí no me da vergüenza antes, porque también uno se pone a pensar y dice, Señor, sí es cierto, o sea, antes sí daba vergüenza lo que estaba haciendo, Ujú. y mucha vergüenza, y me daba risa, y me reía, jajaji, con mis amigos, porque ahora me va a dar pena ir orando en la calle, o O no sé, cantarle a Dios. exacto, o cantar, porque luego la gente se te queda viendo así como que, ay, pues sí, ¿qué tiene? O sea,
no se han dado cuenta tal vez del mugrero que escuchan todos los días en su música y que tú cantes algo diferente incluso puede darles un plus en su día, ¿no? O sea, a lo mejor venían de mal humor y te escuchan cantar una alabanza en el camión o en el carro o poner el radio y les cambias ese chip, ¿no? Con esa mentalidad. Sí, no, hoy en día, ahorita hay mucha gente que está muy sensible, ¿no? Tú no sabes lo que tú hagas, el impacto que puede ocasionar a otra persona. Entonces, eh, si tú tienes el deseo de buscar a Dios, de cantarle, hazlo, hazlo. Porque vemos también, digo, en medio de las pruebas, en las situaciones, que la gente enmudece. A mí me pasó, enmudecí. No quería hablar y me encerré en mis problemas, ¿no? Pero cuando nosotros empezamos a adorar a Dios, las cosas cambian, ¿no? Vemos a los muros de Jericó, cómo fueron, cómo cayeron por medio de la alabanza, ¿no? ¿Quién te dice a ti que tu proceso, tu problema, a través de la alabanza a Dios, Dios no va a quebrantar esos yugos? Claro que sí. O sea, nosotros no tenemos que enfocarnos en nuestros problemas. Nosotros tenemos que enfocarnos en Dios. Me gusta mucho donde dice cuando Moisés dice, anduvo errante viviendo en tiendas, caminando como viendo al invisible. O sea, ¡guau! O sea, es una declaración tan maravillosa. Porque él no se centró en el desierto, no se centró que no tenía nada, no se centró en el pueblo, ¿no? Que constantemente pecaba. Él se centró en la misión de un día llegar a la presencia de Dios y eso es lo que nosotros nos debe de hacer fuertes. Los problemas, o sea, las situaciones, eso no define en mi vida. Lo que yo pienso, claro que a mí me daban ataques de pánico y de miedo. Ay, no, es que tengo miedo. Y por eso me daba la diarrea y el vómito. Pero luego empecé a decir, o sea, espérame, o sea, era una lucha también con mi carne, ¿no? Con mi manera de pensar y de ser. Y me empecé a centrar en Dios. Dice, enfócate en Dios, enfócate en Él. No en ti ni en tus debilidades, porque pues si nos vemos somos débiles, ¿no? Digo, lo veo a diario, siempre enfrento, antes no enfrentaba los problemas, ahora enfrento mis pensamientos con la ayuda de Dios. O sea, estaba en una situación tan vulnerable que yo creo que a muchas personas les ha pasado, que un día me cayó en la cara, en el ojo me cayó agua sucia del baño, ¿no? Y tenía ahí, estaba muy sucio el sanitario. Para mi gusto estaba muy sucio y me asusté. Y lo pensé, dije, a ver, espérame, o sea, Dios me ha guardado, Dios me ha ayudado de tantas cosas que ni siquiera a lo mejor me he dado cuenta. O sea, Dios nos hizo, Él sabe, o sea, nos hizo, Él sabe lo vulnerables que somos y sin embargo somos fuertes en Él. Si cuando estábamos en el mundo, Dios nos guardó, ¿cómo nos va a dejar ahora que hemos decidido servirle y seguirle? O sea, fue algo que a mí me hizo fuerte. Decía yo, espérame, o sea, de todas las que me libró el Señor, porque yo intenté quitarme la vida, ¿no? Y Dios me libró. Entonces dije, si Él me ayudó, ¿por qué no me va a ayudar ahora? Claro, sí, porque a veces se nos olvida que precisamente como usted comenta, que Dios nos ha librado de muchísimas cosas. Digo, ¿cuántos de los que en algún tiempo nos descarriamos no anduvimos con un amigo tomando, y nuestro amigo tomando y manejando? ¿Cuántos no anduvimos haciendo destrozos en la noche? ¿Cuántos no andábamos en otro municipio, en otro estado, Sí, sin avisar? Nada más de repente nos íbamos y regresábamos con bien, gracias a Dios, ¿verdad? Obviamente. Y se nos olvida y a veces algo tan pequeño nos genera tanto estrés, nos genera tanta desesperación, tanta ansiedad de, de decir, ay, y voltear al Señor, ¿por qué a mí, Señor? Y el Señor te dice, oye, Jadiel, relájate, o sea, te he sacado de peores cosas y por una pequeñez te me estás ahogando. Tranquilo, todo está bajo control, sí, o sea, respira. Y muchas veces tal vez es lo que nos falta únicamente, o sea, decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Gracias por todo lo que me has librado y te pido que me ayudes a controlar este miedo, a controlar esta ansiedad, a controlar todo esto que me ha estado pasando. Porque pues, si volvemos a lo mismo, o sea, el hecho de que seamos cristianos, de que estemos con el Señor, no quiere decir que no vayamos a tener situaciones adversas, al contrario, muchas veces hay más. Pero no debemos dejar de lado todo lo que hizo el Señor. Digo, tal vez usted no sepa, pero yo regresé aquí, estuve en Chihuahua unos años, entonces regresé por acá en 2017 y en Chihuahua yo tenía una novia que vendía droga. wow. Entonces yo no sabía que vendía droga hasta después. Pero yo llego aquí y 6 meses después a la chica pues le quitan la vida, ¿verdad? Wow. Por ahí los de la letrita. Y
Y yo me quedé, y todos mis amigos del ejército, cuando estoy en el ejército, me mandaron mensajes de que estás vivo, carnal, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y yo me quedé pensando y dije, Señor, tengo 6 meses aquí. Por gracia, por gracia tuya, pude venirme de Chihuahua para acá. Y ahí es donde yo me doy cuenta y digo, ok, Señor, o sea, fuiste tú, porque, o sea, ¿quién más fue? Así es. Justamente, yo llegué aquí un 15, 16 de mayo, junio, si no mal recuerdo. Justo 6 meses después, el mismo día, me dan esta noticia y yo me quedo así de que, dije, yo pude haber estado ahí, porque si yo me hubiese quedado en Chihuahua, seguramente hubiese seguido con ella. Ujú. Y dije, pero tú me libraste, Señor. Amén. Y muchas veces no dimensionamos, no nos damos cuenta de que si ya nos libró el Señor de algo tan grande, ¿por qué no entregarle las cosas pequeñas al Señor para que siga haciendo su obra? Muchas veces pensamos que nosotros podemos en algo pequeño y después nos damos cuenta que esa cosa pequeña nos está pasando por mucho por no dejársela a Dios, ¿no? No, y es que también hay que enfrentar los miedos, ¿no? Hay que enfrentarlos. No puedes dejar que el miedo te domine. Tienes que enfrentarlos, Señor. ¿Sabes qué? O sea, a veces tienes que aprender, ¿no? De que, bueno, lo más trágico, ¿no? Que si me llego a morir, bueno, pues si me llego a morir, yo me acuerdo cuando todo ese proceso yo enfermé del cuello y todo el mundo me decía, no, ahora va por mí. Y nada más no sanaba, ¿no? No sanaba. Yo iba a predicar la palabra como quiera, yo iba y veía muchos milagros, porque así tiene que ser, ¿no? La obra no puede pagar, no puede parar, ¿no? Y me acuerdo que fui con una amiga y vi muchos milagros. O sea, le pedí a Dios una camioneta y tal cual me la dio. Terminé en la casa de mi mamá y veía todo y le decía al Señor, no podía disfrutar todo eso, veía todo como lejano, ¿no? Por la misma depresión que yo sentía. Y me acuerdo que un día me encerré en el cuarto donde acostumbraba a llorar y le dije al Señor, ¿sabes qué? Te doy gracias por esta enfermedad. Me resigné. Le dije, te doy gracias porque todo esto me ha acercado a ti. Porque yo sé que esto es temporal. Pero lo que tú estás haciendo en mi vida es eterno. Y un día yo voy a estar contigo en el cielo. Y no importa todo el sufrimiento, todo lo que he vivido ahora en este tiempo que se me ha hecho eterno para un día estar contigo. Y lloré. Dije, si es tu voluntad, está bien. Solamente dame fuerza. Acuérdate que soy polvo. Y lloré. Le dije, pero si no es tu voluntad, en el nombre de Jesucristo, yo me niego a seguir así. Porque ninguna cosa del enemigo tiene parte y suerte en mí, porque yo soy propiedad tuya. Y ese día Dios me sanó. Amén. De eso, de depresión, de ese dolor, porque ya no me voy a mover los brazos. Y, pero sí tuve que aceptar. O sea, las personas están enfermas, están necesitadas o están discapacitadas, ¿no? Pero cuando te centras en eso se hace la carga muy pesada. Pero cuando aprendes a descansar en Dios y decirle, está bien, Señor, solamente dame fuerza. Él se encarga de darte la fuerza. Porque a veces son nuestras consecuencias, ¿no? Veo a lo mejor chicos también que a lo mejor con cierto problema por las mismas drogas. Y es una consecuencia, ¿no? Pero eso no significa que estés discapacitado, o sea, o que tengas que vivir en amargura, ¿no? Pero cuando tú aprendes a poner esas cosas en Dios, Dios te da el poder y la fortaleza para sobrellevarla y no estar deprimido. Puedes decir, ¿sabes qué, Señor? Sí, sí me lo merezco, está bien. Dame fuerza, ayúdame. Y Dios Ujú. te puede hasta sanar. Digo, Claro. O nos puede enseñar algo a través de también, ¿no? Digo, ahorita comentaba acerca de las situaciones y me hizo recordar la historia de Elías con los profetas de Baal. sí, Sí, si nosotros nos ponemos a ver nuestros problemas, tal vez Elías tenía un problema más grande enfrente de él. sí, Sin embargo, a pesar de que Elías decía, siento que no ha quedado ninguno más que yo que te busque, así es. él creyó en que realmente Dios iba a hacer descender fuego del cielo, porque él sabía quién era Dios, él sabía en quién había creído, él sabía quién era su Dios y sabía que no le iba a quedar mal, ¿no? O Ujú. sea, entonces muchas veces nos falta esa fe que tuvo Elías en ese momento y nosotros sabemos que Dios puede hacer las cosas, pero decimos, bueno, pues sí, se lo voy a pedir al Señor, pero se lo pides con unas ganas de que no te cumpla o de que no te ayude en lo que estás pasando, que tal vez puede llegar incluso a ser hasta triste para ti mismo, que dices, chale, o sea, como que no le estoy creyendo a Dios. Sin embargo,
puede pasar al contrario también, ¿no? Cuando le crees, de la manera en que le creyó Elías a Dios, puedes ver ese milagro, puedes ver esa necesidad como le pasó a usted, esas peticiones, y entonces ahí vas a decir, ok, Señor, gracias, porque yo te creí, porque yo creí en ti y tú pudiste y lo hiciste. Obviamente también tenemos que entender a veces que la voluntad de Dios es diferente a la nuestra, ¿no? Como bien dice su palabra, a veces nosotros queremos ir de un lado y Dios nos dice, "Ey, espérate, o sea, tus caminos no son los míos, o sea, son caminos diferentes. Sí te voy a llevar para allá, pero primero quiero que te vengas un poquito por acá. Y a veces debemos dejarnos guiar por Dios, ¿no? Ser pacientes, Así es, sí, que es lo más difícil. exacto, Digo, y a mí me pasó, ¿verdad? Que también mucha gente se vuelcan en el trabajo, adicciones, ¿no? Otro tipo de acciones que a lo mejor, como bien dices, digo, retomando ese tema, piensas que no le hacen daño a nadie, ¿no? Pero tú tienes un conflicto interno que tratas de pasarlo, ¿no? De que no pasa nada, pero ahí está latente ese problema. Entonces la gente a lo mejor jugando en la computadora, pasándose todo el tiempo en el trabajo, trata de evadir esa situación, pero eso tampoco es vida. Uno tiene que aprender a enfrentar y decir, sabes que no. O sea, ¿para qué postergar algo? O sea, tienes que decir, sabes que no, ya, ya basta. Y la verdad a mí la fe me falló. Yo me acuerdo que yo le decía a Dios, Señor, restaura la fe. Yo aprendí a orar. Restaura la fe y la confianza que he depositado en ti porque siento que no estás aquí. Claro que Dios estuvo todo el tiempo, pero estaba tan centrada en mis problemas que no lo veía Él. Y te puede fallar la fe, pero tú tienes que seguirlo intentando. O sea, el hecho de que tú pienses, de que tú creas, no quiere decir que eso sea cierto. Eso vamos siempre a lo mismo. Lo que tú piensas, lo que tú creas, no define tu circunstancia ni quién eres. Tú tienes que decidir en qué pensar. Por eso me acuerdo que Dios me recordaba ese texto, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable. Si hay alguna virtud en esto, pensar. Porque hay cosas donde no hay virtud, claro, que te llevan a pecar más, ¿no? Y aunque si en dado caso que así se hizo, ¿sabes qué, Señor? Se me hizo fácil pensar mal, o se me hizo fácil hacer esto, perdóname. Y te va a costar, obviamente te va a costar, porque es muy fácil a lo mejor caer, lo difícil es levantarse, ¿verdad? claro, Entonces, pero con la ayuda de Dios es posible. Digo, siempre hay una esperanza, siempre hay una esperanza. Y es lo malo del pecado, que la gente no vemos las consecuencias. La gente, vemos los comerciales, ¿verdad? Donde la gente fuma y les hacen ver con mucha, que van a los antros y ay no, y te pintan a una persona con mucho personalidad y dices, ah, yo me quiero ver así, ¿no? Pero no te pintan la gente cuando viene tomada, cuando muere, o sabes qué, tener relaciones sexuales, lo vemos ya a las 3 de la tarde y no te ponen allí cómo muere la gente de SIDA, o sea, no te pone nada de eso. La claro. gente solamente ve lo que a su ver es placentero. Muchas personas, y me gustó mucho esa frase de, de un predicador que decía, la gente quiere vivir un corto tiempo de su vida en placer. Lo digo entre comillas porque no está en placer. Y vivir una vida eterna alejada de Dios. Entonces, esta vida es tan corta como para malgastarla y pensar, ¿verdad? Que dice mucha gente, no es que yo voy a vivir la vida, ¿no? Pues sí, pero pues no todo termina aquí. Claro, y muchas veces volvemos a lo que siempre nos han dicho desde niños, el pecado no se te va a presentar como lo malo que es. El pecado no te va a decir, hey, mira, yo soy el SIDA. Si tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio y con un montón de gente, aquí estoy, mira. No, obviamente, y no te lo van a decir así. Hola, yo soy la cirrosis, mira. O sea, no, no, o sea, el pecado no va a venir a presentarse así. El pecado se va a poner en un envase bonito, se va a poner lo más lindo que puede para poder envolverte y que puedas caer ahí. Porque si realmente nos pusieran, como bien dice, las cosas, las consecuencias tal cual, mucha gente tal vez le pensaría un poco para hacer las cosas que hace, ¿no? Sí, y, y pues Dios en todo nos ayuda, ¿verdad? Aunque haya la persona caída, aunque esté enferma. Eso es lo más hermoso, de que siempre hay esperanza. Siempre, cuando te despiertas un día más, las misericordias del Señor son nuevas. Cada mañana. Y Él no dice, no sabes qué, nada más para Ani. O no sabes qué, nada más para este. No, son para toda la humanidad.
pero mucha gente desea, o sea, hace oído sordo, o sea, no recibe esas bendiciones de Dios y luego culpan a Dios, Así es. culpamos a Dios de lo que nos pasa, ¿no? Y Dios es el que menos tiene la culpa, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Cuando tú lo llegas a conocer, entiendes tantas cosas y por eso lo sirves, ya con una convicción de que dices tú, Dios, nunca jamás te voy a pagar, nunca jamás, eres tan maravilloso. Yo ahora precisamente le agradecía, vea, por esta invitación, y decía, Señor, qué hermoso eres. Y siempre había tenido la inquietud de hablar de esto, ¿no? Que todo en la vida se presenta como un pensamiento, una idea. Tenemos que aprender a buscar a Dios en cuanto venga esa idea a nuestra mente. Así Y a es. lo mejor no tenemos el poder nosotros en ese momento para rechazarlo. Pero cuando buscamos a Dios, Él nos va a dar ese poder para resistir el pecado. Desde ese momento que te llega a tu mente, no dejarlo hacia el aire, decir, wow, no, Señor, ¿sabes qué? Tuve este pensamiento, ayúdame, dirígeme, sé conmigo, quiero hacer tu voluntad, quiero vivir integridad, inmediatamente confesárselo a Dios, ayúdame. Y empezarnos a nutrir de las cosas que edifican a nuestro espíritu. Porque si empezamos, digo, como por ahí dicen, ¿verdad? Que es normal que los pajarillos anden volando, pero que no hagan nido. Así son los pensamientos, ¿no? Viene el pensamiento, inmediatamente sabes que no, este pensamiento no es bueno, hay una selección. Pero a veces a lo mejor no tienes el poder, o te sientes débil, o te da miedo y sigues pensando en eso y se hace como una psicosis, ¿no? Entonces, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame. Y Dios nos empieza a ayudar y nos empieza a limpiar nuestro interior, nuestra vida. Señor, pues ya hay algo en mí, revélame. O sea, nunca se me va a olvidar cuando mamá me decía, oye, ora a Dios, ¿verdad? Ora a Dios. No, es que tengo estos sueños bien feos. Ora a Dios. Y lee la Biblia. Y es más, está en Génesis, Dios te habla. Y yo, voy a leer Génesis, a ver si es cierto que Dios me habla en Génesis. Pues sí, Dios me habló en Génesis. O Claro. sea, porque así es Dios. Entonces, siempre, siempre todo que yo aconsejo, ¿verdad? Por lo que he vivido, no creer la mentira. Cuando hay algo que no va con la palabra de Dios, que es la conducta, sabes que no, rechazarlo. Y no creer la mentira, porque eso no te define, no te define. El hecho que tú tengas un pensamiento no te define. Porque así empieza, ¿no? Empieza con una idea, por eso hay ideologías. Ujú. Y eso es algo bien, o sea, cuando yo lo viví, fue algo bien feo, bien fuerte. Digo, todo lo he dicho que es feo, pero todo eso es feo. Entonces entendí cómo empieza el enemigo a engañar a la gente con mentiras. O hasta nosotros mismos que le damos cabida, ¿no? También, porque pues si estás todo el día viendo novelitas y viendo cosas que nomás no te edifican, pues yo un día hasta le dije a una hermana, ay hermana, pues es que yo no veo dónde está el mal en las novelas, ¿verdad? Que casi no veo. Y luego después me puse a ver, dije, ay, pues sí, ahí ven todo muy normal, el sexo, la traición, la infidelidad, pues sí, son cosas que inconscientemente tú te estás llenando de ellas y las estás viendo como normales, pero no lo son. Exacto. Entonces ahí empieza un deterioro moral en tu vida. Y es por eso que se vienen desencadenando muchas cosas. Cosas que aparentemente son inofensivas, vienen a causarnos problemas muy graves. Exacto. Y porque todo empieza por una pequeña dosis Sí. de cualquier cosa, como bien comentaba, tal vez alguien está batallando ahora con el tema de la sexualidad y todo Ujú. empezó por esa pequeña imagen, por ese pequeño video, por ese pequeño comentario y de ahí te vas desencadenando más y más y más. Precisamente si dejas que ese pensamiento siga dando vueltas en tu cabeza, es cuando haces esa misma curiosidad, por llamarlo así, te consuma, porque dices, ah, ok, es así, ¿y qué más será? ¿Y qué más será? Y en ese buscar más, precisamente porque dejaste que el pensamiento anidara en tu cabeza, muchas veces o por lo general caemos en el pecar y en el pecar contra Dios, ¿verdad? Porque sabemos pues todo lo que debemos hacer, la misma Biblia nos lo dice, así como lo que no debemos hacer. Y bueno, hermana Ani, estamos por terminar. Mm. Por ahí se nos fue el tiempo bastante rápido, sin Sí, querer queriendo. así es. Primero que nada, pues agradecerle, ¿verdad? Que se haya dado el tiempo para venir. Que por ahí hubo un error de comunicación la semana pasada. Pensamos que era la semana pasada, pero no, era hasta hoy. Así Y es. pues muchísimas gracias por acompañarnos. Si ha visto el podcast en alguna ocasión, sabe Sí. que tenemos dos secciones finales. No sé si venga preparada, pero si no, qué bueno. Porque la intención es que no vengan preparados. Nuestra primera sección se llama ¿A quién y por qué? Y la misma sección nos dice,
En un hipotético caso de que usted al llegar al cielo tuviera ahí un diálogo con Dios y le dijera, ¿sabes qué, Andy? Bienvenida. Sí batallé contigo bastantillo, pero aquí estamos. Antes de que entres al cielo, tiene usted la oportunidad de hablar con un personaje histórico, bíblico, cualquier persona que usted quiera, por un momento antes de entrar al cielo. ¿Con quién hablaría y por qué? ¿Es incluye a Jesús? No, o sea, no, él no vale. Otro. Pues es que es ¿Cuál? bíblico. Sí, sí, no, pero obviamente Jesús, Dios, no. De ahí en fuera. Ah, ok, ¿con Sí, digo, quién? todos queremos hablar, Sí, que se le pregunte. es lo máximo. Hablarlo, abrazarlo. Pues me gustaría, ¿con quién estaría? Bueno, pues yo creo que el apóstol Pablo, ¿no? Me gustaría hablar con él. Digo, tenemos el claro ejemplo de que Dios es todopoderoso y lo que hizo de él, ¿no? Cómo vivió. Y, y pues digo, por eso es bueno leer la Biblia, ¿no? Porque te das cuenta que son personas como usted y como yo, que lograron el objetivo aquí en la tierra, ¿no? Si ellos pudieron, pues nosotros también. Y pues, digo, siempre yo, cuando volteo a ver algo, siempre veo al apóstol Pablo, ¿no? Y siempre digo, no, sí. Y decirle gracias, gracias, ¿verdad? Por ese ejemplo, ¿verdad? De tenacidad, de lucha, de determinación, de ese celo de predicar la palabra de Dios con poder y de nuevo, de ser hasta cierto punto obstinado, ¿no? Con las cosas del mundo, porque él amaba tanto a Dios, el celo por Dios, o sea, era tan grande, ¿verdad? Leer un apóstol, ¿verdad? Que lo golpearon hasta morir, lo dieron como muerto y regresarse a donde lo... O sea, increíble, ¿no? Digo, ¿cuántos de cualquier cosa ya te voltearon la cara en la iglesia y ya no quieres ir, ¿verdad? Claro. Entonces, yo creo que el apóstol Pablo. Con el apóstol Pablo. Bueno, muchísimas gracias por contestar. Es el apóstol Pablo. Creo que es el personaje más mencionado en los podcasts. Si mal no recuerdo, pero voy a hacer un recuento y se lo comparto después. Y nuestra segunda sección es El invitado te recomienda. Nos interesan saber 2 recomendaciones suyas. Pueden ser 2 libros, 2 canciones, 2 versículos de la Biblia, 2 películas. Algo que usted diga, ¿sabes qué? Yo leí, vi, escuché esto y me dejó un mensaje muy tremendo. Pues el texto que me fortaleció mucho dice la escritura: despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Los despojó de cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador personal. Por eso somos más que vencedores, porque el sacrificio que hizo Jesús en esa cruz del Calvario tuvo el poder para quebrantar el pecado y el poder del pecado que había en nosotros. Cuando tú te aferras a esa verdad, a ese triunfo de Jesús, tú puedes seguir adelante. Cuantas veces sea necesario, repítete lo mismo, decir, no, Dios los despojó. Siempre hago esto, digo, sí, los despojó. Tenía mi vida atada, pero les dijo, vámonos de aquí, usted ya no tiene parte ni suerte. Y quebrantó esos yugos y me dio vida nueva y vida eterna con él. Amén. Porque los destruyó, los venció, están vencidos. Amén. Es una verdad. Y otra cosa, me decías de una recomendación. Sí, son 2, el versículo y uno más. Que estará, pues ese de, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cuando tú te aferras a la verdad de que Jesús vive en tu corazón y tienes la capacidad de actuar en santidad, porque Él vive en ti, puedes ser libre de toda tentación y puedes vencer al pecado. Claro que todos pecamos, ¿verdad? Pero no pecar así tan deliberadamente, ¿no? Pecados que a veces nos pueden alejar definitivamente de Dios. Entonces, siempre pensar, ¿sabes qué? Si Jesús vive en mí, Él vive en mí. O sea, es la verdad, Él vive en mí. Y las cualidades y los atributos de Jesús están en nosotros. Es una verdad. Amén. Amén. Bueno, hermana, pues muchísimas gracias. Ese fue el invitado te recomienda, nuestra hermana Annie de Otakara, ¿verdad? Así es, mi esposo se apellida Otakara. Otakara, muy bien. Y bueno, hermanos, muchísimas gracias, amigos, por ver este capítulo del podcast. Hermana, una vez más, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y pues aquí está su casa, cuando guste repetir invitación, con muchísimo gusto aquí la recibimos. No sé si se quiere despedir de la audiencia. No, pues muchas gracias, que Dios les bendiga. Espero que sea de bendición este diálogo. Y pues sigan adelante, siempre.
siempre vayan a la meta, porque Jesús nos va a llevar con Él, o sea, Él nos va dirigiendo. Siempre ese Amén. pensamiento y pues aferrarnos a la verdad de su palabra, ¿no? Y si en algo puedo ayudar, con todo gusto. Que Dios les bendiga, estoy para servirle. Mi nombre es Ani Otacara, si estoy en el Facebook y estoy en La Roca Live, en la oración matutina a las 6 de la mañana en Haciendo Vallado. Y próximamente ya me voy a integrar a mi equipo de Conquistando Corazón de Dios, y en septiembre, Dios así, si así me lo permite. Y pues a echarle ganas, a seguir trabajando para Dios. Así es. Y bueno, recuerden amigos que no es bueno burlarse de nadie ni hacerlo menos por lo que esté pasando, porque tal vez el próximo podría ser tú. Que Dios te bendiga, nos vemos hasta el próximo.